En esta práctica se trabajó con un proceso muy conocido y útil en muchos ámbitos de la industria, la soldadura. Lo que se busca obtener es conocer la máquina de soldar, cómo utilizarla, consejos de cómo soldar y sobre todo vivir la experiencia. Se pone el electrodo en la pinza, se hace el arco entre el electrodo y la pieza, comienza a recorrer la pieza y por último se separa de la pieza soldada. En esta práctica fuimos al DC en grupos de 7 personas y se nos dio una careta y unos guantes para protegernos. La careta tiene un mecanismo en el cual cuando sale la chispa se oscurece totalmente y solo se ve la chispa. Esto es con el fin de proteger nuestra vista. El trabajador que nos dio la práctica nos mostró cómo hacer cordones de soldadura y posteriormente cada uno de los alumnos hizo una. Para hacer el cordón se debe abrir el arco, lo cual se hace simplemente picando el electrodo revestido contra la superficie que se va a soldar. Una vez abierto, simplemente hay que ir avanzando, ya sea en zigzag o por punto, que es bajando poco a poco, cuidando que la punta del electrodo revestido, la cual se va consumiendo, siempre esté muy cerca de la superficie que se está soldando. Una vez finalizado, se levanta el electrodo y se raspa una pequeña capa que queda en la parte superior y el cordón quedará listo. En esta ocasión todos tuvimos la oportunidad de realizar un cordón de soldadura por electrodo. Para iniciar, el encargado del taller nos explicó que para abrir el arco era importante revisar la altura, ya que no debe estar pegada al metal y tampoco debe estar muy lejos. Otro aspecto importante para lograr un cordón de forma correcta es el hecho de escuchar el sonido que se debe producir al soldar. Logramos realizar un cordón de forma zigzagueada. Para esto teníamos que hacerlo de manera lenta y verificar que la soldadura tenga una forma cóncava y que se pueda retirar la parte más superficial de la placa o desecho sin necesidad de aplicarle mucho esfuerzo después. El arco eléctrico, o también llamado arco voltaico, es la descarga que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida. Esta corriente provoca un gran calentamiento en el punto de contacto, al separarse los electrodos y se forma entre ellos una descarga luminosa similar a la de una llama. Los electrodos de soldadura de arco eléctricos se dividen en dos categorías, de arco cubierto y de arco descubierto. Los de arco cubierto es un proceso en el que se produce coalescencia de metales por medio del calor de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta de un electrodo cubierto y la superficie del metal base. Y por otro lado, el arco descubierto es un procedimiento de soldadura con arco eléctrico en el que no se ve el arco de soldadura, quemándose entre los electrodos sin fin y la pieza. El proceso de soldadura metálica con arco eléctrico revestido, o SMAW, se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza de trabajo y un electrodo metálico consumible, recubierto con materiales químicos en una composición adecuada. Por otro lado, el proceso GMAW, o proceso de soldadura metálica de arco eléctrico y gas, es una soldadura semiautomática que usa una pistola manual, en la cual el equipo alimenta el electrodo en forma continua. En este proceso, el soldador simplemente debe obturar y manejar la pistola durante el soldeo, mientras el equipo alimenta el alambre de aporte automáticamente. A grandes rasgos, las diferencias son el material con el que se solda y el material a soldar. La soldadura MAG, que es Gas Metal Arc Welding, es un tipo de soldadura que utiliza un gas protector químicamente activo, ya sea dióxido de carbono, argón con dióxido de carbono, y el material de aporte tiene forma de varilla muy larga y es suministrado continuamente y de manera automática por el equipo de soldadura, y se utiliza básicamente para aceros no aleados o de baja aleación. No se puede usar para soldar aceros inoxidables ni aluminio o aleaciones de aluminio. Por otra parte, la soldadura SMAW usualmente logra a través de la coalescencia o fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiendo amas y agregando un material de relleno fundido metal o plástico, el cual tiene un punto de fusión menor a la pieza a soldar, para conseguir un baño de material fundido. En esta, muchas fuentes de energía diferentes pueden ser usadas para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. La energía para soldaduras de fusión o termoplásticos generalmente proviene del contacto directo con una herramienta o un gas caliente. Los tres tipos de técnicas mayormente utilizadas en la soldadura son
Técnica de pared doble vista simple. Aunque el rayo atraviesa dos paredes de la pieza, solo se proyecta sobre la película radiográfica más cercana a la pieza. Técnica de pared doble vista doble. La radiación atraviesa dos paredes de la pieza y las proyecta sobre la radiografía. Técnica de exposición panorámica. En esta, la fuente de radiación se ubica en un punto equidistante de la superficie y la película radiográfica. Ensayos no destructivos que se utilizan con mayor frecuencia para inspeccionar soldadura. Es el ensayo visual, la de líquidos penetrantes, la de partículas magnéticas y la de radiografía o rayos X. La especificación AWS A5.5 se aplica a los electrodos para soldadura de aceros de baja aleación y utiliza la misma designación de la AWS A5.1, con excepción de los códigos para designación que aparecen después del guión opcionales. En su lugar, utiliza sufijos que constan de una letra o de una letra y un número, por ejemplo, A1, B1, B2, C1, etc., como se muestra en la tabla siguiente, los cuales indican el porcentaje aproximado de aleación en el depósito de soldadura de acuerdo a la siguiente tabla. Nota: solamente se requiere un elemento de esta serie para alcanzar la clasificación G. Esta práctica me pareció muy interesante porque creo que al soldar con electrodo únicamente sí se requiere de experiencia, y también aprendí a distinguir entre los tipos de soldadura que nos comentó la persona encargada del taller, como el zigzagueado o el paralelo que va de abajo hacia arriba. Y otra de las cosas importantes fueron las medidas de seguridad, como no dejar la herramienta para soldar en la mesa, utilizar guantes, y creo que nos podrá servir en la vida profesional porque habrá momentos en el que estaremos encargados de distintas áreas y debemos saber cómo resolver todos los problemas. Aunque la soldadura suene como un proceso fácil, a mí se me complicó porque se tienen que tomar en cuenta varios aspectos como el pulso. Y creo que como industriales tenemos que aprender a hacer este proceso ya que, es muy usado en la industria. El proceso de soldar es muy importante, ya que aunque no vayamos a estarlo haciendo nosotros manualmente, es importante saberlo hacer, ya que así podemos dar un poco las instrucciones de cómo lo queremos y tener una idea de cómo se hace, para también ver hasta dónde puede llegar la soldadura y qué tipo de proceso se necesita para soldar, dependiendo de la máquina. En esta práctica de soldadura vi las diferentes formas de soldar y la técnica de soldar, que para mí resultó bastante difícil, pues despegaba mucho la varilla del metal. Esta práctica me parece muy importante para nuestro proyecto final, tanto como para entender cómo es que funciona este procedimiento, que es uno de los más utilizados para unir dos componentes. Creo que nos va a faltar práctica e incluso hasta lo dijo la persona que nos dio el curso, y la verdad que estoy interesado y yo creo que voy a tomar más cursos, no solo para mi proyecto, sino para mi vida profesional, y creo que el saber hacer bien o tener conocimiento de este tipo de unión de materiales es importante para que todas las cosas que hagas o las estructuras o con lo que vais a lidiar estén hechos de una manera correcta.